Hola, sean todos bienvenidos a este canal de YouTube Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Enrique Calderón y soy doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos a este su canal que tiene por objetivo analizar el mundo que nos rodea utilizando como lente el análisis económico post-keynesiano. Un análisis económico que efectivamente se basa en la realidad. Bueno, ¿y por qué este canal? ¿Por qué decidí crear este canal en YouTube? Existen ya muchos canales en redes sociales, YouTube, TikTok, que hablan sobre temas económicos. Entonces la siguiente pregunta se vuelve obvia. ¿Por qué otro canal más? Bueno, porque una buena parte del contenido que se presenta en esos canales representa desinformación. El contenido presenta ideas equivocadas sobre la teoría económica, es decir, argumentos que no se ven corroborados por evidencia empírica. Especialmente después de la pandemia han surgido muchos canales que presentan ideas equivocadas sobre cómo se crea el dinero, cómo funciona la banca comercial, cómo funcionan las criptomonedas y qué origina un proceso inflacionario. Todo esto se debe a falencias que ha presentado el análisis económico convencional desde los tiempos de Adam Smith y la publicación de su libro La riqueza de las naciones. Esto ocurrió en 1776. Basar el análisis económico en la falacia que se debe dejar trabajar a los mercados porque estos son capaces de autorregularse ha provocado mucho sufrimiento a miles de millones de personas durante los últimos 150 años por lo menos. Peor aún, ha sido administrar la política monetaria en base a la falsa afirmación que todo proceso inflacionario será siempre un fenómeno monetario. En este canal se presentará análisis económico utilizando dos herramientas fundamentales: conceptos macroeconómicos convencionales y la contabilidad de partida doble. Adicionalmente, me apoyaré en literatura escrita por economistas post-keynesianos y por algunos matemáticos. Esta literatura data de los últimos 90 años. Y ustedes verán más adelante en este canal cómo algunos matemáticos han contribuido mucho más al análisis económico que la mayoría de economistas neoclásicos. El canal recibió el nombre de Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica porque, a pesar de que estos videos se graban en Guatemala, el contenido va dirigido a toda Latinoamérica. Y, aunque se encuentran un poco más lejos, este contenido también va dirigido a nuestros hermanos españoles, quienes han sufrido, al igual que nosotros los latinoamericanos, de políticas públicas equivocadas, que han surgido de un análisis económico con muchísimas falencias. En el caso de España, la renuncia a su moneda soberana, la peseta, y la adopción del euro es la principal causa de los problemas que enfrenta esa nación. No es la migración como nos quieren hacer creer. Más adelante en este canal se dedicará una sesión completa para presentar todas las consecuencias negativas de la introducción del euro. Debido a la proliferación de las redes sociales, ahora es muy común encontrar a personas que diseminan ideas totalmente equivocadas sobre la economía, ideas que nunca han sido confirmadas por la evidencia empírica. Por ejemplo, deben evitarse a toda costa los déficits en el sector público, pues generan inflación y representan una carga injusta para futuras generaciones. Esta afirmación es falsa. Como veremos en estas sesiones, la contabilidad de partida doble muestra que el déficit del Estado representa el superávit para el sector privado. Esto significa que ejecutar políticas de austeridad siempre tendrá efectos desastrosos en la economía. Lo estamos viendo ahora con la catástrofe económica que enfrentan nuestros hermanos latinoamericanos en la República de Argentina. Otra idea que jamás ha sido verificada por la evidencia empírica, pero que está muy de moda en las redes sociales, especialmente en TikTok. Las desaceleraciones económicas en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá se deben a la migración. Los migrantes roban los puestos de trabajo a los locales y el Estado debe pagar para mantenerlos. Esta afirmación es falsa. Los problemas económicos de estos países se deben precisamente a las políticas de austeridad. El gobierno de Reino Unido lleva décadas ejecutando estas políticas. Por otro lado, la introducción del euro ha dificultado mucho la ejecución de gasto público por parte de los gobiernos que utilizan esta moneda.
Para el caso de Estados Unidos, su gobierno asigna cerca de $1 billón de dinero público cada año al Departamento de la Defensa para mantener ese ejército gigantesco y para financiar guerras por todo el mundo. Pero el Departamento de la Defensa es una entidad que ninguna organización en el mundo ha podido auditar. Vaya desperdicio de recursos. Otra idea absurda que se presenta en redes sociales. Países con un nivel de deuda pública alta como Japón y Estados Unidos son países quebrados porque sus gobiernos no podrán pagar su deuda de vuelta. Esta es una afirmación falsa. Como se analizará más adelante en este canal, la deuda pública, denominada en la moneda que una nación emite y controla, en realidad no es deuda. El gobierno está creando un instrumento de ahorro para sus ciudadanos. Esa deuda en realidad no debe pagarse de regreso porque representa la riqueza de la ciudadanía de un país. A lo que sí debe prestarse la atención es, uno, la tasa de interés que pagan esos instrumentos que crea el gobierno y dos, cómo será invertido el dinero público. Especialmente en TikTok aparecen personajes sugiriendo a las personas a que inviertan en criptomonedas, especialmente en Bitcoin. Esto es una gran irresponsabilidad. Las criptomonedas presentan movimientos extremadamente volátiles en los mercados bursátiles. Muchas personas, especialmente aquellas que no tienen experiencia invirtiendo, han perdido grandes cantidades de dinero invirtiendo de esta forma. Las criptomonedas solamente son un vehículo para especular. Las monedas respaldadas por bancos centrales representan el patrimonio de una nación. Y es cierto, la especulación financiera y el hecho de que casi todos los bancos centrales del mundo trabajan para beneficiar a la gente con mayores recursos ha desvirtuado el proceso de creación de dinero fiat. Pero esto no significa que las criptomonedas sean la solución. La verdadera solución es reformar a los bancos centrales. Y bueno, ¿cómo se va a presentar el material en este su canal? El material que se ha preparado para este canal se ha dividido en dos módulos. Cada módulo está dividido en 12 sesiones. Cada sesión se presentará en dos o tres diferentes videos dependiendo de la cantidad de material a presentar. El objetivo es que todos los videos tengan una extensión máxima de 25 minutos. El material se presentará en archivos de PowerPoint. En ellos se incluirán los enlaces a las fuentes de las que se han tomado ideas y argumentos. Asimismo, al final de cada archivo se presentan las fuentes bibliográficas consultadas para preparar el material. Se presentarán las referencias bibliográficas para todas las ideas tomadas de fuentes externas. Solo por favor tengan presente que algunas de estas fuentes no están disponibles en idioma español, sino que únicamente en idioma inglés. En el video que se termine de presentar una sesión, se compartirá con la audiencia el material y si surgen inquietudes o comentarios, la audiencia podrá colocarlos en los comentarios de los videos y haré lo posible por atender estos comentarios. Bueno, ¿y qué les parece si empezamos entonces con la primera sesión? El primer tema que vamos a tocar en este canal es la urgente necesidad de un cambio en el análisis económico. ¿Qué les parece entonces si damos inicio a la primera sesión? El macroeconomista estadounidense Paul Davidson inició la sección de introducción de su libro titulado John Maynard Keynes con el siguiente párrafo. El propósito de este libro es convencer al lector, ya sea una persona inteligente, un estudiante de economía o incluso un economista profesional, que lo que se considera conocimiento económico convencional propugnado por las personas en la televisión o sobre lo que escriben los medios de comunicación y las principales revistas profesionales de economía no es aplicable en el mundo en que vivimos. Tras la primera lectura, el atrevido argumento de Paul Davidson puede parecer totalmente equivocado. Lamentablemente esa es la realidad. Lo que se conoce como análisis económico convencional no es aplicable en el mundo real. Y de ahí surge la necesidad de una alternativa, la necesidad de un análisis, de un nuevo análisis económico, porque si ustedes se dan cuenta, es la única forma en la que pueden explicarse algunas cosas. Entre ellas, que los economistas de mayor renombre y las autoridades de los principales bancos centrales no anticiparan la crisis financiera mundial de 2008.
Por ejemplo, que las autoridades de los bancos centrales más influyentes del mundo incrementen las tasas de interés en el corto plazo para detener la inflación, aún sabiendo el efecto negativo que esto tendrá en el desempeño de la economía y el daño que van a infligir en las personas con menos recursos. Que las autoridades monetarias de mi país, de Guatemala, presuman de que la nación goza de estabilidad macroeconómica a pesar de que 6 de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza y que miles de guatemaltecos están migrando a Estados Unidos cada mes, buscando oportunidades de trabajo que no encuentran en nuestro país. Y las nuevas generaciones están pidiendo urgentemente un cambio. Durante los últimos años, estudiantes alrededor del mundo se han organizado para solicitar cambios al contenido de los programas de economía. El economista Marc Lavoie reportó sobre el movimiento organizado por estudiantes franceses llamado PEPS Economie, cuyo objetivo es lograr más pluralismo en la enseñanza de la economía. En 2011, estudiantes en la Universidad de Harvard abandonaron la clase de economía del profesor Gregory Mankiw, exigiendo un cambio en el currículum del curso. En esa ocasión, un grupo de estudiantes escribió una carta al profesor Mankiw, la cual fue publicada en uno de los periódicos de la universidad. En esa carta se encuentra el siguiente párrafo. Hoy abandonamos su clase de Economía 10 para expresar nuestro descontento con el sesgo inherente a este curso introductorio de economía. Estamos profundamente preocupados por la forma en que este sesgo afecta a los estudiantes, a la universidad y a nuestra sociedad en general. Como argumenta el economista Marc Lavoie, la existencia de estos movimientos es la prueba de que muchos estudiantes de economía desean ir más allá de lo que se les suele enseñar en la mayoría de los programas de economía y que están tomando conciencia de que efectivamente existen alternativas. Y bueno, entremos para analizar más a detalle la respuesta a este cuestionamiento, ¿por qué es necesario un cambio radical en el análisis económico? Analicemos la respuesta a ese cuestionamiento. El periodo previo a la crisis financiera de 2008 fue bautizado con el nombre La Gran Moderación. Este periodo se caracterizó por un crecimiento económico moderado, baja inflación y relativa estabilidad. Los economistas McCombie y Pike argumentan que durante esa época una buena parte de los economistas de renombre habían llegado a un consenso. Ya no existen controversias metodológicas para resolver en la macroeconomía moderna. Estos autores argumentan que ninguno de los más aclamados economistas vio venir la crisis financiera mundial de 2008. Veamos el primer ejemplo. Ben Bernanke, jefe de la Reserva Federal, ese es el Banco Central de Estados Unidos, para el periodo 2006 a 2014, dijo en un discurso que pronunció en 2004, la era de la baja inflación de las 2 últimas décadas no solo ha visto mejoras significativas en el crecimiento económico y la productividad, sino que también ha marcado una reducción en la volatilidad económica, un fenómeno que ha sido bautizado como la gran moderación. En ese mismo discurso, Bernanke también afirmó, las recesiones se han vuelto menos frecuentes y más suaves, y la volatilidad de la producción y el empleo también ha disminuido significativamente. La mejora del control de la inflación ha contribuido en gran medida a este cambio positivo en la economía. 4 años después, como jefe de la Reserva Federal, Bernanke enfrentó la peor crisis del capitalismo en 80 años. Otro ejemplo. Vámonos con el economista Robert Lucas, famoso por introducir el concepto de las expectativas racionales. Él dio un discurso en la American Economic Association, discurso que posteriormente fue publicado en el artículo titulado Macroeconomic Priorities. En esa ocasión, Lucas dijo, mi tesis en esta conferencia es que la macroeconomía en este sentido original ha tenido éxito. Su problema central de la prevención de la depresión se ha resuelto a todos los efectos prácticos y de hecho se ha resuelto para muchas décadas. Muchas décadas. En menos de 5 años después de que Lucas pronunciase estas palabras, se presentó la crisis financiera de 2008. Vámonos con otro ejemplo, el macroeconomista francés Olivier Blanchard, en la publicación titulada The State of Macro. Esto fue publicado en 2008. Ahí, Olivier Blanchard escribió,
Durante mucho tiempo, tras la explosión de la macroeconomía en los años 70, el campo parecía un campo de batalla. Sin embargo, con el tiempo y en gran medida porque los hechos no desaparecen, ha surgido una visión ampliamente compartida tanto de las fluctuaciones como de la metodología. No todo está bien. Como todas las revoluciones, esta ha venido acompañada de la destrucción de algunos conocimientos y adolece de extremismo y moda. Pero nada de esto es mortal. El estado del análisis macro es bueno. Literalmente, unas cuantas semanas después de publicadas estas líneas, inició la peor crisis financiera enfrentada por el capitalismo desde la Gran Depresión. Como se aprecia en las citas anteriores, los economistas más galardonados y los jefes de los bancos centrales no tenían idea alguna de la verdadera situación de la macroeconomía mundial antes de la catástrofe financiera de 2008. Un buen número de ellos hasta se jactaba de que el análisis macroeconómico que se había generado hasta ese momento representaba la base de políticas públicas que aseguraría estabilidad y crecimiento por muchas décadas. La siguiente pregunta debe ser entonces, ¿ha cambiado el análisis económico neoclásico desde la debacle de 2008? Lamentablemente no. De nuevo vámonos con Olivier Blanchard en la publicación On the Future of Macroeconomic Models. Esto fue en 2018, 10 años después de la crisis financiera. La búsqueda de un núcleo macroeconómico analítico ampliamente aceptado, en el cual situar los debates y las ampliaciones, puede ser una quimera, pero es un sueño que sin duda merece la pena seguir. Es esencial partir de fundamentos microeconómicos explícitos. ¿De dónde más se puede partir? Las ecuaciones ad hoc no servirán para este propósito. Como argumenta el economista australiano Steve King, no pueden construirse modelos macroeconómicos de principios microeconómicos. De igual forma debe incluirse a los bancos, el dinero y el nivel de deuda privada en los modelos. Sin embargo, los economistas neoclásicos ignoran todos estos aspectos. ¿Y han cambiado las cosas en mi país, en Guatemala? Por supuesto que no. Estas son las declaraciones recientes de una persona que no hace mucho tiempo dirigió el Banco Central de Guatemala. La macroeconomía se mantiene bien, pero es insuficiente para un grado de inversión. Sin embargo, un sencillo análisis de tres variables fundamentales de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Guatemala muestra una historia muy distinta. ¿Qué les parece si vemos rápidamente el valor de las exportaciones FOB, las importaciones CIF y el ingreso de divisas por remesas familiares en Guatemala en el periodo 2008 a 2023 en millones de dólares de Estados Unidos? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que las importaciones están en color naranja. Las exportaciones, valor FOB, están en color azul y el ingreso de divisas por remesas familiares está de color verde. Guatemala, como se puede ver muy bien en la gráfica, presenta un déficit comercial enorme. Importa más del doble de lo que exporta. Las remesas familiares han superado a las exportaciones y su magnitud equivale a cerca del 20% del PIB del país. La entrada de esas divisas aprecia el quetzal, la moneda de Guatemala, en términos reales, lo que erosiona la capacidad exportadora de las industrias guatemaltecas. Generalmente, un déficit comercial de esa magnitud es insostenible. Es decir, la estabilidad macroeconómica de Guatemala depende de las remesas. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, como guatemaltecos, como ciudadanos, como académicos, ¿cómo es que hemos permitido que la situación de la macroeconomía de nuestro país haya llegado a esta situación? Si por alguna razón la tendencia de las remesas se revirtiera, nuestra moneda, el quetzal, se depreciaría y la depreciación podría ser considerable dada la magnitud del déficit comercial. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aún después de la gran tragedia que representó la crisis financiera de 2008, el análisis económico neoclásico no aprende de las lecciones. Seguimos cometiendo los mismos errores. Y ese es el objetivo de estos videos, presentar un análisis económico que realmente se basa en la realidad
y que nos permita ver el mundo que nos rodea y que nos permita eh, elaborar políticas macroeconómicas que nos lleven al bienestar de todos los ciudadanos en nuestras naciones latinoamericanas. Y como ya estoy llegando al límite del tiempo de los 25 minutos, pues ¿qué les parece si terminamos acá la primera parte de, de esta sesión y continuaremos con la segunda parte de esta sesión número uno en un próximo video? Por favor, si este contenido les interesa, si les ha parecido interesante, suscríbanse al canal y compartan el contenido, compartan el canal con personas, otras personas que ustedes crean que podrían interesarse en, en este análisis económico y sobre todo en, en ver las alternativas. Existen alternativas porque muchas personas están decepcionadas con lo que el análisis económico ha generado en cuanto a política pública. Y sobre todo con la proliferación de las redes sociales se presenta mucha desinformación. Entonces, les hago una invitación para que me acompañen en el segundo video de esta sesión número uno de su canal Análisis Económico Postkeynesiano en Latinoamérica. Nos vemos entonces.